Y por eso estamos muy contentos, amados, de verlos aquí en nuestro primer domingo del año. Así es de que ánimo, dile a tu hermano cosas nuevas por venir, cosas buenas por venir, pruebas buenas por venir también. Dile a tu hermano, ¿verdad? Ya tuvimos mucho de eso, Jesús, pero el Señor tiene más y nos quiere hacer crecer. Amén. Y hoy vamos a continuar con la parte 2 de nuestra enseñanza de esta serie que se llama Creyente o Discípulo, ¿verdad? Alzando la cejita, voltea con tu hermano y dile otra vez, creyente o discípulo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Creyente o discípulo? Esperamos que nos puedan subir ya la prédica pasada, aún no se sube, pero escuchen ambas, tanto la del domingo pasado como esta, vuélvanlas a escuchar y espero con el favor de Dios pronto terminar. Así es de que vamos a orar, cierra tus ojos, inclina tu rostro y acompáñame. Vamos a pedirle juntos al Señor. Si tú hoy estás aquí, escúchame, así con tus ojos cerrados, quiero decirte, todos y cada uno de los que aquí estamos, si tú hoy estás aquí es porque el Señor te trajo hoy. Dios quiso que estuvieras hoy aquí para que escucharas esto. Así es de que ten la seguridad que Dios va a hablar a tu corazón. Yo quiero que hoy dispongas tu corazón y eso lo ores y le digas a Dios junto conmigo. Vamos a hacerlo. Padre amado y amoroso, te damos gracias esta mañana porque nos permites reunirnos el primer domingo del año, en donde iniciamos una nueva etapa en esta iglesia. También tal vez como personas iniciamos una nueva etapa con nuevos retos y propósitos de año nuevo, como mucha gente acostumbra. Padre, pero nuestro mayor deseo el día de hoy es conocerte más. Señor, muchos de nosotros podemos saber poco, podemos saber más o menos, o podemos pensar que sabemos mucho, pero nunca suficiente, Señor. Siempre vamos a poder conocerte más y más. Eres tan grande, tan inmenso. Eres, Señor, simplemente eterno, que es imposible para la mente humana poder conocerte en plenitud, Señor. No nos alcanza. Por eso cada vez que nos exponemos a tu palabra y la estudiamos, la escudriñamos, encontramos nuevos tesoros y más riqueza para nuestra vida. Así es que hoy háblanos, esa es nuestra oración. Gracias por traerme a este lugar y permitirme reunirme hoy con mis hermanos, Señor, para escuchar tu palabra, que hoy nos va a retar y hoy nos va a animar a seguir creciendo. Señor, a dejar de ser creyentes para convertirnos en verdaderos discípulos tuyos. Esa es nuestra oración esta mañana y ponemos este tiempo en tus manos. Padre, que tu palabra prospere en nuestros corazones, que no vuelva vacía, sino que produzca el fruto que tú pensaste que produjera y que sea tu Espíritu Santo hablando y no yo. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a recapitular un poquito, porque hablamos que vamos a estar viendo varios puntos y contrastes de lo que es ser un creyente y de lo que es ser un discípulo, ¿cierto? Y hace 8 días empezamos la serie y nuestro primer punto, ¿cuál fue? ¿Alguien lo recuerda? Lo primero que dijimos fue, el creyente cree en Jesús, el discípulo vive como Jesús. Hay una gran diferencia entre creer y vivir. Entre creer en Jesús y vivir como Jesús. Vivir como Jesús implica que ya creímos en Él previamente. Y creo que uno de los versículos que más nos impacta es aquel versículo que dice Santiago, que incluso los demonios, que sí existen, por cierto, para que tú sepas, sí existen, el diablo existe, dice que ellos creen también en Dios. Claro que creen en Él. Y a diferencia de muchos seres humanos, aprendimos, ¿verdad?, que ellos a veces tienen una actitud todavía más respetuosa y más solemne hacia Dios, porque al menos dice que ellos creen y tiemblan ante el Señor.
Y a veces nosotros como seres humanos pensamos que es suficiente con creer, pero no temblamos ante su presencia. No tenemos temor de Dios, no le respetamos, no le honramos, no creemos que Él es el Dios soberano. Y eso es peligroso, es una actitud peligrosa. Aprendimos que la clave para dar fruto, ¿cuál es? ¿No se acuerdan en sus notas? ¿Cuál es la clave para dar fruto? Para que una semilla de un naranjo pueda crecer y dar fruto, ¿qué tiene que suceder? Tiene que caer en la tierra y tiene que morir. Y tú y yo, como seres humanos, tenemos que morir también. No físicamente, no se me asusten, ¿verdad? Tenemos que morir a nuestra vida pasada, a nuestra vida vieja, aquella que está plagada de pecado, aquella que está plagada de deseos carnales. A eso es a lo que debemos morir, porque si no morimos no vamos a poder dar fruto. Eso aprendíamos. Antes incluso de considerar dar el primer paso hacia el discipulado, dijimos que teníamos que meditar y preguntarnos a qué cosas debo morir y si estoy dispuesto verdaderamente a morir. Como punto 2, también aprendimos que el creyente asiste a la iglesia, pero el discípulo, ¿qué? Es la iglesia en donde quiera que esté. ¿Sale? Tú y yo no vamos a la iglesia. Si somos creyentes, lo vamos a rebajar simplemente a asistir a un club, a asistir a una agrupación religiosa, a asistir a un grupo para socializar. Pero eso no es ser discípulo de Cristo. Eso hace un creyente. Y por eso le da igual a cualquier templo que vaya. Le da igual a cualquier congregación que vaya. Le da igual a cualquier religión a la que esté afiliada. Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una profesión. Lo hemos aprendido también. Hoy vamos a ver un poco de eso. Por eso el discípulo no asiste a la iglesia. El discípulo es la iglesia en donde quiera que esté. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el Espíritu Santo, ¿dónde mora? ¿En el templo? ¿O en ti y en mí? En nuestro corazón. Ahora en este viaje en Guadalajara estuvimos en una catedral preciosa. Preciosa. ¿Te sorprende cómo está hecha esa catedral en Morelia? El detalle, el lujo, la decoración, es impactante. Pero no va más allá de piedras amontonadas y de materiales sin vida ahí. Y generalmente hoy están más vacías de lo que antes, ¿va? ¿Por qué? Porque la religión no llena el corazón. Pero cuando tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia que tú y yo somos piedras vivas y que juntos construimos una casa para el Señor. Él mora en nosotros y en medio de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Verdad? Qué hermoso. Aprendíamos en este punto 2 que los primeros discípulos también, como ellos eran la iglesia, empezaron a ser estimados por el pueblo. ¿Se acuerdan? Empezaron a congraciarse con el pueblo no creyente. Empezaron a impactar a otros que no conocían a Cristo, que fueron influenciados por su manera de vivir. Y eso ocasionó que estas personas incrédulas sintieran y mostraran interés, pero no hacia ellos. ¿Hacia qué o hacia quién? Hacia Dios. Y eso significa la palabra congraciarse. Leíamos ahí en Hechos, si tú te acuerdas, dice que ellos tenían el favor de Dios con el pueblo. Y entonces el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sale? Y esto es importante porque cuando tú y yo nos damos cuenta que los incrédulos empiezan a tener interés, no es hacia ti ni hacia mí, es hacia Cristo, hacia el Señor. Y eso es lo que la gracia de Dios hace en nosotros y por nosotros también lo aprendimos. Decíamos que si decidimos ejercer nuestro cristianismo como una profesión, ¿verdad? Que nos volviéramos profesionales, y con esto me quiero enganchar al tercer punto. Si tú y yo decidimos, hermano, ejercer el cristianismo como una profesión,
No solo como con lo que simpatizo. Quiero que me pongas atención en esto. No debemos simpatizar nada más con el cristianismo. Una cosa es simpatizar y decir, sí está padre eso de cantar y de Cristo y leer la Biblia y orar, pero ya nada más, no me pidan más. De hecho, nosotros no te pedimos nada, el que nos pide todo es Dios. El que nos pide todo es el Señor. Y el compromiso es con Él. Pero si tú y yo decidimos ejercer nuestro cristianismo como una profesión, vamos a poder ahora sí transicionar de creyente a discípulo. Tú vas a dejar de ser solo un mero creyente y te vas a convertir en un discípulo si tú decides ejercer tu cristianismo como una profesión. Y una profesión es a lo que te dedicas. Estoy seguro que si aquí empiezo a preguntar a qué te dedicas, la mayoría va a decir a qué se dedica de manera secular. No, pues yo trabajo en tal cosa. No, pues yo hago tal cosa. No, pues yo tengo un negocio acá. No, pues yo me dedico a esto. Pero es raro, incluso dentro de la iglesia, que tú le preguntes a personas y le digas, ¿cuál es tu profesión? Y que te diga, ser cristiano. Es raro. Y esa debería ser nuestra profesión. ¿Quieres transicionar de creyente a discípulo? ¿Quieres saber lo que significa seguir a Cristo? ¿Quieres saber lo que significa descubrir la vida muriendo? Eso es ilógico para el mundo. Piénsalo. Empezar a vivir cuando mueres. Es impactante eso. Pero si tú estás dispuesto a experimentar lo que es la vida después de decidir morir, estás listo para ser discípulo. Pero si tú no quieres morir, no, a mí déjenme con mis planes, mis sueños, todo lo que yo soy, me gusta como soy. Bueno, todavía no estás listo. Y creo que esta es la diferencia entre alguien amateur y alguien profesional. ¿Por qué se le llama a alguien amateur? Porque lo hace como un hobby. Lo hace solo como un hobby. No como un hobbit, ¿verdad? No confundan. Ese es otro. Del Señor de los Anillos. Como un pasatiempos. Yo voy a la iglesia. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues voy a la iglesia. Cuando tengo tiempo. Cuando me queda algo de espacio. Ok. Entonces eres amateur. Piénsalo en el medio del fútbol. ¿Saben que hay fútbol amateur? ¿Dónde te encuentras fútbol amateur? Aquí afuera. Los que juegan coladeras. Un poquito más nivel amateur. Amateur nivel 2, ¿dónde? En el fútbol 7. Porque esa es una versión chafa del verdadero fútbol. Sí, el fútbol no es de 7. Los que saben de fútbol saben que es de ¿cuánto, saben? Es de 11. Pero hay fútbol también amateur de 11, el llanero. El fútbol llanero, en donde dicen que la cancha es pura tierra, ni pasto sale. A mí me tocó jugar en fútbol llanero con mi papá. Y era fabuloso. Sin embargo, ¿qué crees? Que a los jugadores de fútbol amateur, aunque muestran realmente mucha pasión, pues en realidad pierden muy poco. Si faltan a un partido, o si una semana o un fin de semana no van al partido o no juegan, ¿en realidad pierden algo? Piénsalo, se van a morir, o sea, a lo mejor dicen, mi partido. Sí, pero pasó el partido y en realidad no perdieron nada, esa es la verdad. Más que tiempo, ¿verdad? Sí, porque además, yo me acuerdo con ese equipo que mi papá formó, sí ganamos la copa de esa zona, ahí tengo la foto. Y yo no fui a la final, me dio un coraje que fui a todos y ya en la final no fui y ganaron. Y yo, ya la copa ahí la tenía mi papá y díganme dónde quedó, era latón. Y díganme si alguien se acuerda de ese equipo. Los uniformes eran horrorosos, no perdimos nada, no me hizo ni más ni menos. ¿Por qué? Porque no entrenan, porque no se disciplinan.
porque no mueren a su vida para dedicarse a eso. Se dedican a muchas otras cosas y solo practican el fútbol amateur como un pasatiempos. ¿Qué pensaríamos de los futbolistas profesionales? ¿Morirán a cosas? ¿Sacrificarán cosas? De hecho, todo. Todo, incluso muchas veces hasta sus propias familias, sus propios matrimonios. ¿Por qué? Porque los que practican fútbol profesional en un equipo, en una liga de primera división, ¿verdad? Necesitan entrenar o no necesitan. Necesitan practicar, necesitan disciplina firme. ¿En qué cosa? Al menos en las 3 básicas, ¿verdad? Que es alimentación, ejercicio y descanso, ¿verdad? ¿Tú podrías ser futbolista después de las tragaderas de diciembre y de Año Nuevo? No, por supuesto que no, ni de chiste. Ellos se negaron a esas cosas porque son disciplinados. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, escúchame, pierden mucho. Si ellos no lo hacen, pierden mucho, pierden partidos. Eso les reduce las victorias de su equipo y eso ocasiona que pierdan campeonatos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos sí pierden mucho, porque es a lo que se dedican. Ahora vamos a llevarlo al creyente. Un creyente es un cristiano amateur. Literalmente. Y piensa en ti. No pienses en los demás, ¿verdad? Piensa en ti. ¿Eres un creyente o discípulo? Creyente es, vuelvo a repetir, cristiano amateur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no asiste a la iglesia, si deja de orar, si deja de estudiar la palabra, no pierde mucho en realidad. No pasa nada, su vida sigue igual. La inercia lo sigue llevando en el mundo y él se siente feliz con lo que tiene. Es más, ni siente la necesidad de hacer más, porque no se dedica al cristianismo. Piensa dónde estás tú. Ahora piensa en un discípulo. Un discípulo es un cristiano profesional, porque a eso se dedica. Entrena, practica, establece disciplinas espirituales constantes en su diario vivir. Porque si no lo hace, hermano, pierde mucho. Pierde batallas contra el pecado, pierde en su lucha contra la carne, cede ante el mundo, cede ante Satanás, ante el enemigo, y el enemigo lo reduce, su carne lo reduce en las victorias que puede tener en Cristo. Lo que ocasiona que pierda galardones y no tendrá coronas que arrojar a los pies de Cristo. Eso es una escena pobre y triste. Y nada más va a estar aplaudiéndole a Jesús. Va a ser salvo, dice, así como por fuego, tatemadito. 1 Corintios. Pero no va a tener nada que arrojarle al Señor. Solo va a estar ahí aplaudiendo. Sí, ¿verdad? Cristo nuestro Dios. Wow, maravilloso. Wow, Señor, lo que hiciste en Él. Mira cuántas coronotas te está viendo. Wow, lo que tú pudiste hacer en todos. En mí no tanto porque quise ser de bajo perfil. Quise ser humilde. No quisimos ser humildes. Quisimos ser indisciplinados. Quisimos llevar un cristianismo amateur o mediocre. No tendremos coronas que arrojar a los pies de Cristo después de lo que hizo por nosotros. Es un cuadro triste. Y entonces esto nos lleva al punto 3, hermano. El punto 3 marca una diferencia muy importante, porque es de aquí de donde el creyente saca su nutrición, saca el poder, saca la vida. El punto 3, escucha, el creyente, que ya vimos es el de bajo perfil, el creyente sabe de la Biblia. El discípulo vive todo lo que sabe de la Biblia. Hay una gran diferencia saber de la Biblia. Y hay gente que sabe muchísimo. De esos hermanos que uno está predicando y como pastor te hace sentir bien bonito. Porque tú estás diciendo, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me... ¿Y qué dice el creyente que sabe mucho? Fortalece. ¿Ah? Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¡Wow!
creyentes sabelotodos, que lo saben todo pero no viven nada. Y la diferencia entre un creyente y un discípulo: el creyente sabe la Biblia mucho, pero no vive. La mayoría de lo que sabe no lo lleva a la práctica. Proverbios, vamos a la palabra 2, verso del 1 al 8. ¿Sabes? Simplemente sacar un par de versículos de aquí valdría la pena toda una prédica, y obviamente no me va a dar tiempo de explicar toda la riqueza que hay en este capítulo 2 de Proverbios. Pero quiero que lo englobes así. Proverbios 2 del 1 al 8 habla acerca de todo lo que la palabra debería ser para el discípulo. Y es muy curioso porque Proverbios está en el Antiguo Testamento, pero hay gran sabiduría allí. ¿Tú quieres saber qué hacer con la sana doctrina? Porque eso profesamos, ¿sí o no? Y espero que nunca nos jactemos con el favor de Dios de decir: wow, yo sí tengo sana doctrina. Mi pastor nos enseña sana doctrina. Ok, recuerden, la sana doctrina se vive. Si no se vive, no es sana. Si no se vive, no es sana. Ni qué pena decir que tenemos sana doctrina y que cuando la gente viene, ve nuestra forma de vivir y dicen: son creyentes, religiosos, son como cualquiera, nomás dicen que saben mucha Biblia. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque el cristianismo no es un dije que te cuelgas, no es una gorra que usas, no es un chaleco para presumir y te lo quitas después de que está sucio. Eso no es el cristianismo. Pero mira todo lo que engloba lo que es la sana doctrina y la palabra. Dice allí Proverbios 2 del 1 al 8: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, ¿ya vieron el quiebre, el punto de quiebre en el verso 5? ¿Cuántas cosas dijo antes para llegar a un entonces? ¿Las contaron? Muchísimas. ¿Qué estoy tratando de explicarte? Al menos del verso 1 al 4. Todo lo que uno requiere hacer con la palabra. Todo lo que uno requiere hacer para decir y comprobar que tiene sana doctrina. Si no, el versículo solo dijera, Proverbios 2 del 1 al 4, solo diría: si tú crees, entonces... Imagínate que del 1 al 4 se resumiera solo en decir: si tú crees, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Es correcto? ¿Es suficiente creer? Entonces ya te cayó el 20, todas las cosas que hay que hacer con la palabra. Son un montón. Y si hacemos todo lo que dice del 1 al 4, mira los resultados maravillosos. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Ahí está la sana doctrina. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Lo voy a enlistar así. Escucha, hermano, recibir la palabra, que es lo que dice del 1 al 4. Recibir la palabra, guardar el mandamiento, estar atento a la sabiduría, inclinar nuestro corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia, dar nuestra voz a la prudencia, buscarla como la plata y escudriñarla como a la plata. Todo esto es labor de un discípulo. Solo hasta que hagamos esto, entonces entenderemos el temor del Señor,
hallaremos el conocimiento de Dios, nos dará sabiduría, nos dará conocimiento, nos dará inteligencia, nos proveerá sana sabiduría, Él será escudo a los que caminan rectamente, guardará las veredas del juicio y preservará el camino, las veredas del justo y preservará el camino de sus santos. ¿Es suficiente creer? ¿Qué eres, creyente o discípulo? ¿Qué has estado haciendo con la palabra de Dios? ¿La has creído? ¿O la has empezado a vivir? ¿Crees que la sabes? Vívela. Un creyente, hermanos, no puede ir más allá de solo ser un religioso. ¿Sabes cuándo se gesta la religiosidad? ¿Alguien sabe? Porque hemos oído esa palabra, ¿verdad? Es que es, cuidado con hasta muchos la han llamado el espíritu de la religiosidad. No, es una consecuencia de ser necios, insensatos y desobedientes, eso es. No es un espíritu. Sí, es un pecado. ¿Por qué? Porque hay hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Hay soberbia. ¿Qué es la soberbia? Hay orgullo. ¿Qué es el orgullo? Son pecados, no son espíritus. Son pecados. La religiosidad se gesta solo cuando recibo la palabra, pero no la guardo en el corazón. Proverbios 1 empieza diciendo, recibe la palabra, ¿cierto? Y muchos, la mayoría de los creyentes, se quedan con el recibo la palabra. Por eso no estamos de acuerdo con esas doctrinas que se la pasan diciendo, sí, recibo, sí, amén. Oh, gloria, aleluya, recibo. No, hermano, no recibas. Falta un montón de cosas. Proverbios del 1 al 4 dice, ¿qué más hay que hacer? No, la palabra no se recibe, nada más. Ya vimos cómo se vive. Y espero que vayas a tu casa hoy y estudies y que hagas post-its y que te memorices del 1 al 4 todo lo que te toca a ti y a mí hacer. Que lo hagamos. No nada más recibir la palabra. ¿Por qué? Porque si yo nada más la recibo, pero no la guardo, no voy a permitir que inicie el proceso de transformación en mi corazón. Señor, yo recibo, pero ya no hago más. Ya es mucho, ya es demasiado. Creo y recibo. Ya, ¿qué más, Señor? ¿Sabes? El cristianismo no es acumulación de información bíblica. Es la aplicación de verdades transformadoras. Hay poder de Dios en su palabra. Y si tú solo lo estás memorizando como datos, pero no sabes aplicarlo a tu vida y en la vida cotidiana, justo se está cumpliendo lo que dice que la letra mata. Justo eso. Es información pasiva en nuestro intelecto que nos hace cabezones y orgullosos. Ahora piénsalo en esto, así como se estudia cualquier carrera que tú me digas, tiene su propia terminología, ¿sí o no? Cualquier carrera. A ver, álceme la mano aquí los que tengan una licenciatura o una ingeniería. Álceme su mano, por favor. Así rápido. Brenda, ¿qué estudiaste? Dime una terminología de la carrera de administración. Ley de oferta y demanda, ¿ok? La mayoría conoce esa terminología, pero habrá otras más sofisticadas, seguro. Lupita, ¿qué estudiaste? Dime alguna palabra que sabes que muchos de aquí no vamos a saber, ya en tu trabajo que aplicas. Sí, no importa, pero es una palabra que se usa y se aplica solo para eso. Vayan pensando, Raúl, o Dona, échale de esas. Filosofía, estudiaste, y la palabra aporía. No nos digas, yo iba a preguntar si alguien sabía que era aporía.
Si no, nos hubiera dicho, es un dilema que algo negativo y que no tiene solución. Eso es una aporía. Wow. ¿Se ve que sabe, Donna? ¿Sí? Raúl. Ok. Jesús, ¿tú eres programador? Algoritmo. Sabemos un poquito más, pero no entendemos en realidad cómo funciona o cómo se ve un algoritmo. ¿Se ve un algoritmo? ¿Sí se ve? Yo no sabía que se veía. A ver. That's a wrap. Ok. Y porque está en inglés menos. Pero en tu medio lo dices y los que saben, saben. ¿Cierto? Y así cada uno. A lo que te dediques. Ver monos, dame monos. Esa medio, tengo la idea por el curso de AC que tal vez pienso que podría ser lo mismo. Ahora, no necesitas tener una licenciatura o ingeniería. Con una profesión hay cierta terminología, don Alex. Chirimbolos. Acomodar la banda magnética en los cheques. Cursos en el Banco de México. Chirimbolos. Que les hubieran dicho eso en la calle. Ah, caray. ¿Se dan cuenta? Hay mucha terminología. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la terminología cristiana o bíblica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, intercesión. ¿Saben qué es intercesión? Es una clase de oración, un tipo de oración, ¿cierto? Que es comunión. Que no es lo mismo cuando le agregamos santa comunión. Cambia, ¿sí o no? Porque eso ya es una ordenanza. Cosas que tú has ido aprendiendo en la iglesia. Hay muchos creyentes, y puse este ejemplo y hago esta pausa para que tú puedas absorber que el cristianismo se puede vivir de una manera intelectual. Pero no somos llamados a vivir el cristianismo con nuestro intelecto. Podríamos entender todos los conceptos bíblicos, toda la teología cristiana, estudiar muchísimo y aún así no reflejar una vida cristiana, porque aprendimos mucho, pero vivimos poco. Toda la terminología, definiciones, procesos de cualquier carrera se pueden aprender. Pero, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que después de eso se va a requerir práctica? Mucha práctica, se va a requerir adquirir mucha experiencia. Y el discipulado requiere exactamente lo mismo que cualquier carrera, requiere práctica, mucha práctica. El cristianismo no es como aprenderse una guía de estudio para el examen final de la carrera, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de medicina se me ocurre. Es más bien como un interno a la mitad de la carrera. ¿Saben lo que hace un interno? Ya está en hospital. Ya recibe casos, ya atiende pacientes, ya puso manos a la obra y empezó a aplicar toda la teoría que aprendió en los primeros semestres, casi de inmediato lo empiezan a practicar. Ahora quiero que veas lo delicado que es no aplicar y no vivir la palabra de Dios de acuerdo a Eclesiastés 11, 11 al 14. Vamos a buscar Eclesiastés 11, del 11 al 14. Lo más hermoso que quiero transmitirte respecto a la Biblia es que es un libro poderosísimo. No el libro en sí, no la pasta y las hojas. No podemos usar este libro como un fetiche o como un amuleto. Lo que estoy diciendo es que las palabras que están escritas en este libro y los principios y las verdades escritas aquí
tienen el poder de Dios para transformar nuestras vidas, para destruir patrones destructivos que nos dañan, que nos hieren, que nos lastiman. Tienen el poder de sanar nuestro corazón. Y cuando tú y yo solo nos llenamos de esas palabras, pero no las vivimos, en realidad seguimos muertos. Mira Eclesiastés 11, del 11 al 14. Dice así: las palabras de los sabios son ¿Es 12? ¿Y qué dije yo? ¿Y qué es? Ay, es 12. Discúlpenme, ya corregí. Eclesiastés 12, 11. Las palabras de los sabios, ¿sí dice así? Discúlpenme. Fíjense, si tú y yo, antes de leer este versículo, nos dijeran, completa la frase, ¿qué dirías? Las palabras de los sabios son, ¿qué dirías? Ya te lo sabías entonces. Si tú completaras la frase antes de haber visto el versículo, ¿qué dirías? Las palabras de los sabios son interesantes. Las palabras de los sabios son vida. Las palabras de los sabios son ley, consejo, etc. Porque la palabra sabio siempre la hemos visto en el concepto bueno, ¿cierto? Es bueno ser sabio. La traducción de esta palabra, escucha, vamos a leerlo primero y luego doy la explicación. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así como las palabras de Dios son vida para los discípulos, las palabras de Dios para los creyentes son juicio, son como aguijones, son como clavos. ¿Por qué? Porque una vez que recibimos la verdad, somos responsables de vivir la verdad. Y cuando tú y yo recibimos las verdades del Evangelio y no las vivimos, somos culpables. Y por eso dice aquí que son como aguijones, son como clavos. Y por eso viene la amonestación en el verso 12. Dice, no seas oidor solo de la palabra, sé hacedor de la palabra. La amonestación dice, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio, porque eso solo fatiga tu carne. ¿Cuál es el fin del discurso? Teme a Dios. ¿Y qué? Eso es obedece la palabra. Guarda el mandamiento, es obedece lo que sabes. Porque de todo lo que sabes que no viviste, el Señor te va a juzgar. Señor, pero es que estaba yo en proceso. Sí, pero ¿cuántas veces te dije? Cámbialo. ¿Cuántas veces te dije? Arrepiéntete. ¿Cuántas veces te di oportunidad? Sí, Señor, pero es que tú no conociste a mi esposa. No sabes las canas verdes que me sacó el güero. De mis suegros no voy a decir nada porque los amo mucho. Ellos sí, ¿verdad? Pero así somos. ¿Qué hizo Adán cuando pecó?
fue llamado a cuentas y fue juzgado porque él sabía la verdad y no obedeció la verdad. Y eso significa Eclesiastés 12 del 11 al 14. No está mal, hermano, el mucho estudio, pero si se deja sin práctica, si no se vive, carece de sentido. Santiago lo dice de una forma magistral, capítulo 1, verso 21 al 25. Dice, desechen toda inmundicia y abundancia de malicia. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes qué es otro problema además? Que mientras más conocimiento acumulamos, Dios nos va a demandar más. Dice la palabra, al que mucho sabe, mucho se le demanda. Mucho se le demanda. ¿Qué tanto sabes de tu cristianismo? Y ahora compáralo con qué tanto lo obedeces. Y ahí tú te vas a dar cuenta si eres creyente o eres discípulo. Jesús lo dijo claramente en Mateo 7, 24 al 25, también anótalo. Él dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué cosa. ¿Quién es la roca? Edificó su casa sobre Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hay cantidad, hermano, de ejemplos y ejemplos y ejemplos que hablan en contra de la insensatez del creyente que sabe mucho y obedece poco. Jesús le llamó higuera estéril, llena de hojas, frondosa, pero no da fruto, no hay higos. ¿Qué pasó con ella? Jesús la maldijo. Pedro les llama a esos creyentes fuentes sin agua. Judas le llamó a esos creyentes nubes sin agua. Es terrible la condición de un creyente que sabe mucho y obedece casi nada. Incluso en Corinto había creyentes carnales, tú lo sabes, envanecidos, porque ellos pensaban y se creían mucho, pensaban que sabían mucho porque tenían dones espirituales. Ya operamos en dones, pero no había buena doctrina, no había sana doctrina. Pablo los reprendió. Vamos a ver rápido esa reprensión, esa sí vale la pena. Primera de Corintios, bueno, todo vale la pena, pero por el tiempo. Primera de Corintios 4, 16 al 20. Quiero que veas qué dice allí. Y Pablo está dando justo los lineamientos para llevar a cabo la palabra, cómo vivir la palabra. Y por eso esta enseñanza se llama creyente o discípulo, parte 2, porque el discipulado se basa en la imitación, comportarse y vivir como alguien más. Y mira qué dice Pablo, verso 16. Por tanto les ruego que me imiten. ¿Cómo? ¿Pablo quería clonarse en los discípulos? No, Pablo quería que los discípulos actuaran como Cristo. Hay otro pasaje que Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Dice, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. ¿En quién? En Cristo. De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, escucha, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿A qué se refería?
al poder del Espíritu, actuando y obrando ¿cómo? ¿A manera de dones? No, a manera de fruto espiritual. Pablo les dio una clase magistral en el capítulo 3 y les dijo, ¿operan en dones? Qué bueno, eso no importa. Les enseño un camino mejor. Y empieza con una de las manifestaciones del fruto, amor. Mejor ámense. Mejor muestren gozo. Mejor tengan paz. Sean pacientes. Sean bondadosos, sean benignos, sean mansos, sean templados. Sean fieles. ¿Qué tal el reto? ¿Sabes cómo le llamó Pablo a la doctrina sin obediencia? Ojo, verdades y sana doctrina, pero sin obediencia. Quítale a la sana doctrina la obediencia. ¿Sabes cómo le llamó Pablo? Palabras lisonjeras, palabras de sabiduría humana, palabras persuasivas o engañosas, o sea, manipuladoras, palabras vanas. Y también le llamó como solamente palabras. La sana doctrina sin poder, hermano, eso es solamente palabras las que se lleva el viento. ¿Sabes cómo le llamó Pedro a la sana doctrina sin obediencia? Palabras fingidas, palabras infladas y vanas. ¿Sabes cómo le llamó Juan, exhibiendo a un falso maestro que se llamaba Diótrefes, que enseñaba falsa doctrina, es decir, no vivía lo que predicaba? Juan le llamó que parloteaba con palabras malignas. Esto es terrible, porque sacar verdades de nuestra boca sin que yo las viva es maligno, hermano. Sacar verdades de mi boca sin que yo las viva es maligno, porque es hipócrita. Es maligno, es vano, es inflado, es muerto. Por eso en el momento que acumulas información bíblica y solo la colocas en tu intelecto, nace un fariseo. No pongas la palabra solo en tu intelecto, porque vas a ser un fariseo toda tu vida. En el momento que recibas la palabra, que recibamos la palabra y la guardemos en nuestro corazón para vivirla e iniciar un proceso, ahí van a ser un discípulo. Ahí sí. El fariseo recibe la palabra como un reglamento lleno de leyes muertas, nada más, hermano. El discípulo recibe la palabra como lo que es: agua viva, alimento sólido, luz en medio de tinieblas, como poder de Dios, como el fundamento de toda su vida. Es palabras que dan vida eterna. Así considera el discípulo la palabra de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿creyente o discípulo? Pensaba pasar al 4, pero nos vamos a indigestar. Mejor llevémonos el 3. Vamos a meditar en lo que el Señor nos está pidiendo hoy. Todos y cada uno de los autores de estas cartas, me salté todos los versículos. En vez de leerles todos los versículos que hablaban de la doctrina que no se vive, de la doctrina que no se obedece, solo extraje lo que los apóstoles y los autores de estas cartas decían. Pero hoy tengo los versículos por si alguien los quiere. Que tú los estudies en casa o búscalos en casa, para que sepas lo grave y lo delicado que es ser solamente un creyente que sabe de la palabra y no un discípulo que vive todo lo que sabe de la palabra. ¿Sale? Te animo a que decidas. Estas prédicas tienen el objetivo de que tú calcules el costo. Lo dice la palabra, es como edificar una torre. Vamos a edificar una torre y esa torre se llama cristianismo, evangelio, vida en Cristo. Se tiene que poner un fundamento, ¿sí sabías eso? Para edificar una torre.
Y para poner el fundamento sobre la tierra, ¿qué se tiene que hacer? ¿Solo aplanar, hermano Arnulfo? ¿El fundamento va a nivel de tierra? ¿Dónde va? ¿Qué se tiene que sacar? ¿Han visto el hoyo de unos cimientos? ¿Sí? Allá en el negocio de mi papá, en el terreno que tenemos en el aeropuerto, las primeras construcciones que él edificó fueron sobre la tierra. ¿Te acuerdas? No sabíamos. Solo hizo las cadenas a nivel de piso. Al menos, ¿verdad? Pero no había cimientos. Y para las nuevas habitaciones que se construyeron, hicieron un hoyo. ¿Cómo se veía el hoyo? Enorme. Y pudimos ver las zapatas que se metieron allí y todo el fundamento de roca volcánica que se echó ahí. ¡Fua! Para las habitaciones que se construyeron. ¿Qué se tuvo que sacar? Mucho escombro, mucha tierra y se quedó un hoyo vacío. Ese hoyo vacío, así tenemos que llegar a Cristo. Tenemos que estar dispuestos a que Él saque todo lo de abajo, toda nuestra vida de pecado y quede un hueco. Por eso hay que morir para ser cristiano. Dejar que Él saque todo eso. Y después que queda el hoyo, Él viene y Él se pone allí. Y dice, yo soy la roca, yo soy tu fundamento a partir de ahora. Ahí empieza a evaluar el costo. Dicen que lo más caro de una construcción son los cimientos. Porque es lo que te sale más caro. Negarte a ti, renunciar a ti. Estar dispuesto a que el Señor saque todo para que Él ponga todo de sí en tu vida. Si estás dispuesto aún al menos a ese primer paso. Qué increíble es que cuando tú llegues a Cristo no vas a llegar como creyente. Cuando tú llegues a Cristo vas a llegar como discípulo. Eso es lo que el Señor quiere. Lo mismo con el concepto de hijo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron a sus hijos y los sometieron a un periodo de prueba por 3 años a ver si se lo quedaban? ¿Alguien? ¿Alguien? Dios menos. Porque cuando Él decidió hacerte su hijo y hacerte nacer de nuevo, Él decidió quedarse contigo. Uno es hijo inmediatamente en el momento que nace de nuevo, así como uno es discípulo en el momento que nace de nuevo. Pero eso no se enseña en la iglesia. Está bien que seas creyente, está bien que vengas y simpatices, al menos aquí en Vineyard, no. Y con esto no estoy diciendo que te vas a ir de la iglesia. Con esto estamos diciendo que te vamos a afirmar en la sana doctrina porque el Señor te quiere aquí, siendo parte de su cuerpo, creciendo en la fe, muriendo a ti, cada día tomando tu cruz, tomando mi cruz, siguiéndole con amor, con gratitud por todo lo que Él ha hecho. Y te pregunto lo que te dije hace 8 días para acabar. ¿Acaso no se lo ha ganado nuestro Señor a pulso? ¿Lo merece? ¿Merece que le demos nuestra vida entera? ¿O merece que ahí le estemos regateando? No, Señor, esto no me lo quites porque esto todavía me gusta mucho. Él merece todo. Dáselo todo. Empieza a ser un discípulo este año. Y que su gracia nos ayude para lograrlo. Solo en Él es posible. No es esfuerzo humano. Vamos a orar, amado hermano. Cierra tus ojos. Y vamos a pedirle que Él haga esa obra en nuestro corazón. Señor, venimos ante ti y nos acercamos dispuestos a renunciar a nuestra vida. Tu palabra, Señor, hoy nos ha revelado lo que significa ser más ampliamente un discípulo. Señor, ayúdanos a entender que tú nos llamaste con un llamamiento santo
Nos has llamado con un llamamiento digno y esperas, Señor, que nosotros respondamos a ese llamamiento también dignamente, a la altura del llamado. Y Señor, si el llamado es a seguirte, antes de siquiera poder dar un paso tras de ti, tenemos que morir. Porque la nueva vida en Cristo se camina hasta que estamos vivos, hasta que hemos renacido. Y hoy entendemos que antes de nacer de nuevo, Señor, tenemos que morir. Así es de que si no hemos muerto, ni siquiera hemos empezado a caminar detrás de ti. Ayúdanos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos con estas verdades que nos hablas en tu palabra, para que entendamos lo que implica seguirte y el costo tan alto que hay en seguirte. Y ayúdanos, Señor, en tu gracia, no en nuestras fuerzas, porque no podemos hacerlo solos. Ayúdanos en tu gracia y con tu poder a morir a nuestra carne, a morir a nuestro orgullo, a morir a nuestra autosuficiencia, a ya no depender más de nuestras capacidades, de nuestro intelecto. Te lo pedimos, Señor. Estamos dispuestos a seguirte. Y en esta etapa nueva, Señor, que como iglesia iniciamos, ayúdanos también a poder instruir bíblicamente. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús, ese nombre que tiene autoridad, ese nombre que tiene poder, el nombre bajo el cual se hacen todas las cosas, porque si tú lo determinaste. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ahí, hermano, solamente medita un momento.